A pesar de haber sido sacerdote católico durante décadas, este hombre conoció la verdad del Evangelio y se convirtió en el líder más sobresaliente del movimiento anabaptista. Un grupo de sus seguidores holandeses adoptarían su nombre, iniciando lo que hoy conocemos como la Iglesia Menonita. Bienvenidos a este resumen de la vida de Menno Simons. Menno Simons nació en el año 1496 en Witmarsum, actual Holanda. No obstante, muchos aspectos de la infancia de Menno no se conocen con claridad. Lo que tal vez se sabe con más certeza es que nació en una familia de campesinos y que su padre se llamaba Simón. Desde que era muy joven, Menno sentía el deseo de dedicarse al sacerdocio católico, así que a una temprana edad ingresó en una escuela monástica. Después de varios años de estudio, en marzo de 1524, cuando Menno tenía alrededor de 28 años, fue ordenado en el sacerdocio en Utrecht y asignado a la iglesia de Pingham, precisamente muy cerca de donde había nacido. Unos 7 años después se convertiría en sacerdote en su iglesia natal, en Witmarsum. Aunque educado en una escuela monástica, entrenado para el ministerio y conocedor del griego y el latín, Menno nunca había tocado las escrituras. Posteriormente escribiría sobre esto. No las había tocado en toda mi vida, pues temía que si las leía pudieran guiarme mal. Desde que inició su ministerio, Menno no se sentía satisfecho con las enseñanzas que había recibido en su formación como sacerdote. Inicialmente, sus dudas tenían que ver con temas doctrinales. Con todo, estas dudas empezaron a escalar rápidamente hacia inquietudes sobre la cena del Señor. Inicialmente, Menno creyó que este tipo de pensamientos habían sido sugeridos por el diablo, así que oró para pedir fortaleza. Al respecto escribió: "No podía librarme de este pensamiento. Finalmente, se me ocurrió la idea de examinar el Nuevo Testamento con diligencia. No había ido muy lejos cuando descubrí que estábamos engañados y mi conciencia se alivió rápidamente". Mientras las inquietudes seguían creciendo en el corazón de Menno, se propuso leer a profundidad su Biblia y también los escritos del reformador Martín Lutero. La lectura de las escrituras le generaba mucho miedo, ya que le preocupaba que la Iglesia lo enjuiciara como le había sucedido a Lutero y a Zwinglio. Pero después de su estudio se convenció de que la autoridad de las Escrituras debía ser crucial y central para la Iglesia y los creyentes. Pronto Menno empezó a predicar las verdades del Evangelio y para el año 1528 ya era conocido como un importante predicador, aunque continuaría siendo un sacerdote ligado a Roma. Además, su vida personal no había mejorado mucho, ya que aún luchaba con adicciones al juego y a la bebida. Pero entre más predicaba, más aumentaban sus dudas sobre la enseñanza de la Iglesia. Pronto manifestaría divergencias sobre el tema del bautismo infantil y sobre el verdadero significado de la membresía de la Iglesia. Sus dudas sobre el bautismo vendrían después de conocer que un anabautista había sido decapitado. Al respecto escribió: "Me pareció muy extraño oír hablar de un segundo bautismo. Examiné las escrituras con diligencia y las medité seriamente, pero no pude encontrar ningún informe sobre el bautismo de niños". Su estudio del Nuevo Testamento también le llevaría a concluir que solo las personas con una fe madura, que reconocían a Cristo como su Señor y que habían calculado el precio de seguir a Jesús, podrían ser consideradas para ser unidas a la Iglesia. Obviamente, esta posición también afectaba su visión acerca del bautismo, ya que solo las personas que habían hecho la anterior demostración podrían ser bautizadas como un sello o garantía del pacto y testimonio para todo el mundo. Mientras el pensamiento de Menno se desarrollaba más y más,
Una crisis final recaería sobre él cuando el ala revolucionaria del movimiento anabaptista levantó una gran polémica. Algunos anabaptistas radicales habían tomado control de la ciudad de Münster. Para el 7 de abril de 1535, el Olde Kloster, cerca de Bulswart, que había sido ocupado por los anabaptistas como zona de preparación para la ayuda a Münster, cayó ante el ataque de la milicia estatal. Entre los muertos se encontraban miembros de la congregación de Menno y también Peter Simons, quien pudo haber sido su hermano. Este hecho llevaría a Menno a un punto de crisis. Al respecto escribió: «Vi que estos niños celosos, aunque estaban equivocados, voluntariamente dieron su vida y sus propiedades por su doctrina y fe. Pero yo mismo continué en mi cómoda vida y reconocí las abominaciones simplemente para poder disfrutar del consuelo y escapar de la cruz de Cristo». Esta comprensión lo llevó a un llanto emocional y entre lágrimas le pidió perdón a Dios. Durante 9 meses a partir de entonces, esencialmente predicó la doctrina anabaptista desde su púlpito católico, hasta que finalmente dejó la iglesia y un año después se unió por completo a un grupo de anabaptistas pacifistas que se oponían firmemente al pensamiento munsterita. Tan pronto como se unió al grupo, fue ordenado como ministro anabaptista. A partir de entonces, Menno se dispuso a reconstruir la hermandad dispersa y desanimada. Para esto, empezó a esbozar lo que sentía era el marco de referencia para sus seguidores. Sus puntos más importantes eran doctrina pura, uso bíblico de los sacramentos, obediencia ética, amor al prójimo, un testimonio claro y abierto de la fe y buena voluntad para sufrir. Durante los siguientes 3 años viajó constantemente, predicando, bautizando, instruyendo a los nuevos creyentes en la fe y denunciando los restos apocalípticos del reino munsterita. Entre 1543 y 1544, Menno trabajó en Frisia Oriental para luego trasladarse a Renania, donde serviría los siguientes 2 años. Finalmente se trasladaría a Holstein, cerca de Odesloe, al noroeste de Hamburgo. Estando allí, encontró el tiempo, el espacio y el ambiente para dedicarse a la escritura. También estableció allí una imprenta para producir literatura anabaptista. Además, se dedicaría a viajar a varias ciudades circundantes e incluso estuvo en los Países Bajos. Después de unirse al movimiento anabaptista y durante el resto de su vida, Menno y más tarde su esposa y sus hijos vivieron en constante peligro como herejes. Pero él asumiría una posición profundamente radical acerca de sus circunstancias. El deber del cristiano era sufrir, no luchar, creía Menno. Al respecto escribió: «Si la cabeza tuvo que sufrir tal tortura, angustia, miseria y dolor, ¿cómo pueden sus sirvientes, hijos y miembros esperar paz y libertad en cuanto a su carne?». Una queja al regente de los Países Bajos en 1541 decía sobre Menno: «El error de la secta maldita de los anabaptistas sin duda sería y permanecería extirpado si no fuera porque el ex sacerdote Menno Simons ha engañado a muchas personas simples e inocentes. Para apresar y aprender a este hombre hemos ofrecido una gran suma de dinero, pero hasta ahora sin éxito. Por lo tanto, hemos albergado la idea de ofrecer y prometer perdón y misericordia a unos pocos que han sido engañados, si lograran el encarcelamiento del mencionado Menno Simons». El propio emperador Carlos V ofrecería una jugosa recompensa a quien ayudara a capturar al líder de los anabaptistas. Un hombre de Holanda fue ejecutado simplemente por permitir que Menno se quedara con él. A pesar de esta ferviente persecución, el ex sacerdote nunca fue capturado. Menno estaba armado con un pacifismo extremo que le permitió acumular seguidores muy rápidamente y llevarlos de ser considerados como un grupo violento y extremista a ser conocidos como un movimiento pacifista moderado y devoto.
Los menonitas desde entonces se convirtieron en un movimiento que rechazaba abiertamente los medios violentos y en cambio abrazó el pacifismo y defendió una separación estricta de los poderes del mundo. Estas posiciones, sin embargo, traerían consecuencias sobre los anabaptistas, como marginación social y económica, tortura y a veces incluso la muerte. Muchos de los escritos de Meno querían proveer una respuesta a esto. Por lo tanto, buscaban definir el carácter de la verdadera iglesia en contraste con las iglesias oficiales dirigidas por los estados. Según Meno, la verdadera iglesia se encontraba en el cuerpo local de creyentes que se reunían voluntariamente para estudiar la palabra de Dios y que se comprometían a vivir una vida de discipulado y ayuda mutua. Esta comunidad era una sociedad alternativa donde la violencia y la imposición no tenían cabida. Un escenario donde la crianza en la fe y la disciplina mutua, según la enseñanza de Jesús en Mateo 18, podía suceder. El énfasis de Meno en la iglesia como una comunidad profundamente comprometida fue realmente revolucionario, ya que desafió la tentación protestante de considerar a la iglesia como una institución estrechamente aliada con el poder, encargada de la tarea de mantener el statu quo y con una identidad virtualmente independiente de la vida de los creyentes individuales. El legado de Menno Simons fue mucho más allá de su vida. La iglesia menonita lleva el legado de este hombre hasta hoy. Sin embargo, Meno no fue el fundador de la iglesia menonita. Tampoco fue el principal portavoz del movimiento anabaptista primitivo. La auténtica importancia de Meno radica en su capacidad de liderazgo dentro del naciente movimiento anabaptista. Su liderazgo estuvo basado en su personalidad tranquila, orientada bíblicamente y claramente a través de sus escritos, muchos de los cuales se conservan hasta hoy, que sin duda consolidaron las ideas y principios del movimiento. Meno combatió los dos lados del espectro que constituían una amenaza contra el movimiento anabaptista. El primero era el ataque constante por parte del catolicismo y el rechazo por parte de los protestantes. Por otro lado, la otra amenaza para el anabaptismo que venía desde dentro de los fanáticos del movimiento. Menno Simons dejaría de escribir, predicar y enseñar a los 66 años. Cuando cayó gravemente enfermo. Murió el 31 de enero de 1561 cerca de Lübeck, Alemania. Sin duda, este hombre fue un líder de la Reforma con profundas raíces bíblicas, completamente cristocéntrico, impregnado del lenguaje evangélico del nuevo nacimiento y la gran comisión. Aunque no lo notemos, casi todos los evangélicos de hoy le debemos mucho a Menno Simons, ya que independientemente de la comprensión que se tenga del pacifismo cristiano, todos somos herederos de Meno. Ahora, dentro de la inmensa mayoría del movimiento evangélico, se asumen los principios de la libertad de culto y de una iglesia separada del Estado, principios por los que muchos anabaptistas del siglo XVI pagaron con sus vidas. Hoy en día, casi 1 millón de menonitas repartidos en los 5 continentes y más de 60 países de todo el mundo siguen el legado de este gran hombre de Dios. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué formas crees que la palabra de Dios puede evidenciar los errores doctrinales de la iglesia de hoy? ¿Cuál crees que debería ser la posición de la iglesia frente a la violencia? ¿Consideras que debe existir una separación entre la iglesia y el Estado? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.